Cierre electoral. El chavismo activa su maquinaria y la oposición dividida entre votar o abstenerse. Trampa humanitaria. Diosdado acusa a las ONG de vender falsas esperanzas mientras apunta a un diálogo directo con Washington. Canje bajo la lupa. Fiscalía española advierte a Estados Unidos sobre EsMarín, entregado por Venezuela. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 24 de julio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Ya todo está listo para las elecciones este domingo. Hoy jueves culminó la campaña para las elecciones municipales del 27 de julio en Venezuela, mientras el chavismo desplegó su maquinaria en los barrios y los partidos opositores enfrentaron señalamientos por participar en un proceso sin garantías. El comando Con Venezuela reapareció, llamando a la ciudadanía a no convalidar lo que califican como una farsa electoral. El reporte lo tiene Halim Naim. Los cierres de campaña de los partidos opositores inscritos ante el Consejo Nacional Electoral no estuvieron exentos de críticas. Líderes de la sociedad civil y de la ala dura opositora los acusan de legitimar al chavismo al participar en unas elecciones donde no hay árbitro imparcial ni condiciones democráticas mínimas. Sin embargo, estos candidatos aseguran que optan por una vía institucional para canalizar el descontento ciudadano en lo local. Se despliega una máquina unitaria para defender tu voto, tu expresión, que se va a ver reflejada el domingo en la noche con la victoria de la alternativa democrática. Así que llegó la hora. Levanten la mano derecha y con nombre de Dios aquí en la mano. ¿Juran ustedes? Del otro lado, el Gran Polo Patriótico cerró su campaña este 24 de julio con movilizaciones en todo el país. Jorge Rodríguez, jefe del Comando Unificado de la Revolución, llamó a coordinar la victoria, con una participación masiva el domingo. Más de 6.000 candidatos de 53 organizaciones políticas participarán por 335 alcaldías y 2.471 curules de concejales, en una jornada organizada por el Consejo Nacional Electoral en 15.731 centros de votación. El chavismo insiste en que este proceso fortalece la democracia participativa a través de las consultas comunitarias. Y el próximo domingo nos paramos tempranito, nos movilizamos, chequeamos la maquinaria 5x5, chequeamos nuestros electores por comunidad, busco a mi gente por calle y me voy a votar. El respaldo de nuestro poder popular, de nuestros campesinos, de nuestra campesina, de la juventud. Nosotros venceremos este 27 de julio, de la mano de la juventud, nuestro proyecto de la juventud, que no es otra cosa sino demostrar la confianza que ha tenido el presidente con nosotros. El Comando Con Venezuela entró en la jornada con un mensaje directo y desafiante. En una nueva campaña digital difundida en redes sociales, reiteraron su llamado a no participar en el proceso del domingo. Este 27 de julio no vamos a convalidar más farsas. No votamos, nos organizamos, afirmó el movimiento ciudadano. Mientras unos se movilizan para buscar el voto en cada municipio y otros llaman a la abstención, el chavismo sigue movilizando cuerpos de seguridad contra la disidencia. En Carabobo fue detenida la activista Albany Colmenares, recordando que en Venezuela hacer política aún puede costar la libertad, siempre que no convengas como opositor. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en sus nuevas declaraciones apuntó a las ONG del país, acusándoles de aprovechar situaciones. Además, habló sobre el desarrollo de negociaciones con Estados Unidos, asegurando que hay una apertura sin intermediarios. Catherine García con los detalles. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, emitió nuevas declaraciones en las que cuestiona con dureza el papel de diversas organizaciones no gubernamentales, especialmente Foro Penal. Según indicó, estas agrupaciones se atribuyen acciones como la liberación de presos políticos sin haber participado en las negociaciones reales. Además, acusó a varias ONG de tener vínculos con estructuras que, según afirma, buscan desestabilizar al país mediante planes de sabotaje. Pero es que ahí se liberaron un grupo de personas que estaban vinculadas a los hechos de violencia del 28 de julio y del 10 de enero. Vinculados, participados, probados y fueron liberados.
Eso agarró por sorpresa a las benditas ONG, ¿no? Que ellas siempre, cada vez que sale alguien, se atribuyen que fueron ellos los que lograron la liberación. Y van los familiares de estas personas que liberaron como unos pendejos y le dan plata a los abogados de las ONG. Esas ONG no saben nada. Y ahí estuvo el presidente Rodríguez Zapatero como uno de los artífices constantemente. Foro penal, no sé, esos son unos chulos. Por otro lado, Cabello aseguró que Venezuela está preparada para una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. Detalló que las conversaciones se realizan de forma directa entre los gobiernos, sin la participación de terceros, y reconoció que los recientes acuerdos de liberación de ciudadanos forman parte de un proceso en desarrollo que podría influir en el escenario político entre ambos países. Lo que se avecina, Diosdado, es que estamos a la puerta de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, las cuales evidentemente seguirán siendo complicadas por las diferencias ideológicas. Pero eso no impide acuerdos en el marco del respeto, la independencia y la soberanía. Lo que ocurrió esta semana es el preámbulo de muchas cosas que aún continúan en desarrollo y no serán del agrado de ese sector apátrida que sigue empeñado en hacerle daño al pueblo venezolano. Vean mi sonrisa. Cabello además aseguró que respecto a estas conversaciones vendrían más acciones, mientras en el país se generan expectativas. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado la colocación de tobilleras electrónicas con GPS a más de 180.000 migrantes inscritos en el programa Alternativas a la Detención, mientras avanza la construcción de un nuevo centro de confinamiento masivo en Texas, con capacidad para 5.000 personas. Aunque presentada como una alternativa menos restrictiva que la detención tradicional, la medida ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre las consecuencias psicológicas de portar un dispositivo de rastreo constante. Génesis Pérez nos cuenta. Más de 180.000 personas serán obligadas a portar dispositivos electrónicos de rastreo como parte del endurecimiento del programa Alternativas a la Detención, según un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La instrucción emitida el 9 de junio ordena la colocación de tobilleras con GPS a todos los inscritos, siempre que sea posible, con excepciones puntuales como mujeres embarazadas quienes usarán pulseras. Hasta ahora, solo el 13% de los migrantes bajo esta medida, unos 24.000, eran monitoreados con estos dispositivos. Este programa nació en 2004 con la promesa de ofrecer una alternativa humanitaria a los centros de detención para personas sin historial criminal y con disposición de asistir a sus audiencias migratorias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que el uso generalizado de estos aparatos transforma esa alternativa en una forma encubierta de castigo. Las tobilleras, además de incómodas, estigmatizan y dificultan el acceso al empleo, la vivienda y la vida comunitaria. Para muchos migrantes, se trata de una condena invisible que limita su libertad. Cada caso es diferente. Los deportados hacen ese ajuste basado en la historia criminal, la historia inmigrante. Así que es una base de casos por caso. Pero puedo decirles que cuando era director de vida, tener esa capacidad de GPS aumentó mucho los que iban a la cárcel. Así que no hace diferencia. Y es más barato que la detención, ¿cierto? En algunos casos. Pero de nuevo, depende de los casos. Pero el GPS en el pasado ha sido muy útil para traer a la gente a la cárcel. Y eso es lo más importante. Como dije, el 51% de los detenidos son inocentes. Si el GPS les ayuda a entrar a la cárcel, yo no estoy detrás de ello. Pero esta expansión del control no termina con la vigilancia remota. Paralelamente, el gobierno de Donald Trump está construyendo un nuevo centro de detención para inmigrantes en El Paso, Texas, con capacidad para albergar a 5.000 personas. La instalación, financiada con $232 millones del ejército, será una estructura de lados blandos, es decir, un campo de tiendas de campaña similar a los usados en zonas de guerra. El centro estará ubicado cerca de la base militar Fort Bliss, punto estratégico en la contención migratoria. Con esta combinación de vigilancia digital y confinamiento físico, la administración estadounidense acelera su maquinaria de deportación, ya con un promedio diario de 3.000 expulsiones forzadas, mientras crece la preocupación por el rumbo punitivo del sistema migratorio. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Fiscalía Española remite a Estados Unidos informe sobre el asesino canjeado
con Venezuela. La Fiscalía Española ha enviado un informe a Estados Unidos sobre la situación legal de Daoud Anit Ortiz, un ex militar estadounidense con doble nacionalidad que fue condenado en Caracas a 30 años de prisión en 2024 por 3 asesinatos cometidos en Madrid en 2016. Ortiz fue liberado recientemente en un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. La Fiscalía de Madrid busca informar a las autoridades estadounidenses sobre el proceso judicial seguido contra él, ya que a pesar de que España solicitó su extradición a Venezuela, esta fue rechazada por el Tribunal Supremo venezolano, lo que deja el caso fuera de la jurisdicción española. Las familias de las víctimas han expresado su indignación por la liberación de este presunto asesino condenado. Cayó alias Mogosín, cabecilla de la segunda Marquetalia en Colombia. En un operativo conjunto del Gaula Élite de la Policía Nacional y el Gaula Militar, fue abatido en zona rural de Puerto Lleras Meta Michael Enrique Méndez Olivos, alias Mogosín, cabecilla principal del Frente Iván Merchán de la segunda Marquetalia. Mogosín poseía un extenso historial criminal de más de 18 años con las extintas FARC-EP y a pesar de haberse sumado al proceso de paz en 2017, siguió vinculado al narcotráfico en Meta y Guaviare. En 2023 regresó a las armas para liderar su frente, lo que lo convirtió en uno de los principales responsables de la violencia en el sur oriente colombiano por el control territorial. En el lugar de los hechos se incautaron un fusil, un revólver, municiones y propaganda. BBC, AP, Reuters y AFP exigen que se permita el acceso de alimentos a Gaza ante la hambruna que también afecta a la prensa. Las principales agencias de noticias han emitido un comunicado conjunto pidiendo a las autoridades israelíes que permitan la entrada y salida de periodistas en la franja de Gaza, donde el hambre amenaza la supervivencia de sus colaboradores locales tras 21 meses de conflicto. Estas agencias advierten que los periodistas en Gaza y sus familias enfrentan crecientes dificultades para acceder a alimentos y agua potable, reflejando la grave situación humanitaria que sufren los habitantes de la franja, lo que también afecta su capacidad para informar sobre la guerra. La Organización Mundial de la Salud y más de 100 organizaciones humanitarias han alertado sobre una hambruna masiva provocada por el hombre en Gaza, subrayando la urgencia de garantizar tanto la asistencia humanitaria como la continuidad de la cobertura informativa. El juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma inmediata si incumple órdenes judiciales. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, seguirá en libertad mientras es juzgado por presunta intentona golpista. El juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, descartó el jueves imponer prisión preventiva al exmandatario, aunque advirtió que la aplicaría de forma inmediata si incumple órdenes judiciales. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro había difundido en los últimos días en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Poder Legislativo y exhibiendo por primera vez su tobillera electrónica, a la que calificó como una máxima humillación. Según el magistrado, la publicación fue un intento de burlar las medidas cautelares, pero la consideró una irregularidad aislada. El máximo tribunal juzga a Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente, Luis Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le prohibieron el uso de redes sociales y la difusión de sus intervenciones públicas por terceros. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. En un escenario marcado por denuncias cruzadas y canjes de prisioneros políticos entre gobiernos, el respeto por la dignidad humana y el debido proceso
se han convertido en una herramienta, al parecer, de conveniencia. ¿Crees que se está normalizando la tortura y el abuso en las cárceles? Te leemos. No solo están tratando de normalizar la tortura, sino también el terror, el hambre. Todo indica que sí, y no solo en cárceles de países del tercer mundo. Detrás de la tortura hay intereses políticos, incluyendo venganza. Nadie hace nada por el debido proceso de los presos. Se ha convertido en un negocio. Para muchos, las torturas no acaban. Ya ni siquiera los organismos internacionales hacen algo al respecto. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.